Hola, mi nombre es Emiliano Brunda Cárdenas, del grupo Tercero D, y hoy yo voy a hablar desde el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y del nervio accesorio, que es el par craneal número 11, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por el nervio óptico. Primero que nada, ¿a qué grupo pertenece el nervio óptico? Bueno, el nervio óptico pertenece al grupo de los nervios sensitivos especiales, el cual está encargado de la visión. A diferencia de la mayoría de los nervios, el nervio óptico no es un nervio periférico verdadero, sino que este es una extensión del sistema nervioso central. Esto se debe a que este está cubierto por meninges y este contiene oligodendrocitos en lugar de células de Schwann. Ok, en el apartado de su origen real, tenemos que el origen real se encuentra en las células ganglionares de la retina, el cual su proceso de formación, de estimulación, es que cuando la luz entra a la retina del ojo, esta estimula fotorreceptores, tales como podrían ser los conos y los bastones, para después de esto hacer que la información pase a las células bipolares y luego llegar a las células ganglionares, que es donde los axones de esta célula se unen formando así el nervio óptico. En el apartado del origen aparente, tenemos que el origen aparente se localiza en el polo posterior del globo ocular, específicamente en la región llamada disco óptico, el cual también es conocido como papila óptica. En esta papila óptica no hay fotorreceptores, por lo que se podría considerar como el punto ciego del ojo. Después tenemos el apartado del trayecto de este nervio, el cual su trayecto es de que se divide en 4 porciones o 4 apartados. En primera tenemos la porción intraocular, la cual es la parte que se encuentra dentro del ojo, específicamente en la retina. Después tenemos a la porción intraorbitaria, la cual se extiende desde el globo ocular hasta el conducto óptico dentro de la órbita, y este tiene en forma como de S, así, para permitir así los movimientos del ojo. Después, en el tercer apartado, tenemos la porción intracanicular, la cual pasa por el conducto óptico del hueso esfenoides. Y por último tenemos la porción intracraneal, la cual entra a la cavidad craneal y se dirige al quiasma óptico. Hablando del quiasma óptico, tenemos que hablar de él, ya que en este quiasma ocurre un fenómeno muy importante, el cual es de que las fibras de la mitad nasal de la retina se cruzan al lado opuesto de las fibras temporales, las cuales no se cruzan. Después del cruce de las fibras continúan como tracto, se dividen pues en tracto óptico, para después llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, para luego que se procese esta información visual por las radiaciones ópticas, llega a la corteza visual del lóbulo occipital. Y en las funciones del nervio óptico tenemos que este transforma y transmite información relacionada con la intensidad luminosa, con los colores, con el movimiento, con la forma y con la percepción espacial, también participando de esta manera en reflejos como el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. En el apartado de la exploración clínica de este nervio, tenemos que para este nervio se evalúan cosas como la agudeza visual usando la tabla de Snell. También se analiza o se revisa el campo visual para así poder detectar lesiones en la retina, en el quiasma o en el tracto óptico. Y también se revisa el fondo de ojo, en el cual se observa en el disco óptico, así, para detectar un edema, un papiledema o una atrofia óptica. Y la importancia clínica de este nervio es que está relacionado con algunas patologías como la neuritis óptica, la cual es la inflamación del nervio óptico, la cual puede producir pérdida visual o dolor ocular. Y este también se relaciona, se transmite con la enfermedad de la esclerosis múltiple. También está relacionado con la enfermedad de papiledema, la cual es una inflamación del disco óptico causada por un aumento de la presión intracraneal. Y las hemianopsias, las cuales son las pérdidas del campo visual por lesiones en quiasma, tracto óptico o radiaciones ópticas.
Bueno, ahora pasemos al nervio accesorio, el cual es el 11º par craneal, el cual es un nervio motor puro que inerva músculos del cuello responsables del movimiento de la cabeza y de los hombros. Este se origina en dos raíces, en la raíz craneal, que a su vez se origina en el bulbo raquídeo, la cual une posteriormente al nervio vago, y en la raíz espinal, la cual se origina en la médula espinal cervical entre C1 y C2, y de estas fibras emergen la médula espinal y ascienden por el foramen magno, el cual ya vimos que está localizado en el hueso occipital del cráneo. La salida del cráneo. Bueno, este nervio sale del cráneo a través del foramen yugular, el cual después de salir del cráneo se une al nervio vago, que esta raíz espinal continúa como un nervio accesorio. El trayecto de este nervio es descendente por el cuello y pasa por la región lateral del cuello, el triángulo posterior del cuello y el músculo trapecio, el cual a su vez, después de hacer todo este trayecto y este recorrido, inerva a dos músculos muy importantes, los cuales serían el músculo esternocleidomastoideo, el cual da funciones de rotación de la cabeza del lado opuesto y la flexión lateral del cuello, y el músculo trapecio en segundo lugar, el cual tiene función de elevar los hombros, estabilizar la escápula y permitir levantar el brazo por encima del hombro, así. En la exploración de clínica de este nervio tenemos que se evalúa de dos maneras diferentes, el cual, por ejemplo, para evaluar el esternocleidomastoideo se pide al paciente girar la cabeza contra resistencia, y para la exploración del trapecio se pide al paciente elevar los hombros contra resistencia, de esta manera. Tener una lesión en el nervio accesorio puede ocurrir en procedimientos quirúrgicos que estén relacionados con el cuello o con los ganglios linfáticos, ya que en consecuencia de tener una lesión en estos nervios o en estos músculos, se puede presentar debilidad para mover la cabeza, una caidez de hombros o dificultad para lograr la elevación del brazo. Entonces, en resumen, nervio óptico es el par craneal número 2, nervio accesorio el 11º, nervio óptico es del tipo sensorial espacial, el nervio accesorio es del tipo motor, el nervio óptico tiene como función dar visión y el nervio accesorio tiene como función dar movimientos del cuello. El origen de estos nervios es que el óptico se origina en la retina y el accesorio se origina en el bulbo y la médula cervical. Y los músculos que inervan estos, en el caso del óptico, no se inerva con ningún tipo de músculo, y en el nervio accesorio, este se inerva con el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y esto, muchas gracias.